Vamos a ver las causas de isquemia. Entonces, definición de isquemia es una disminución de la perfusión de los tejidos periféricos. O sea, que le esté llegando menos sangre a los tejidos periféricos. Menos sangre en los tejidos periféricos. Ahora tenemos dos maneras de las cuales podemos tener una disminución de la sangre en los tejidos periféricos, que es o que esté bloqueado el flujo arterial, o que esté bloqueada la vena, o digamos el flujo venoso. Entonces, vamos a ver a lo que me refiero. Tenemos, aquí está un órgano, y el órgano recibe sangre a través de la arteria, y tiene su vena. Entonces, aquí está la vena, aquí está la arteria. La sangre llega a través de la arteria, pasa a través del órgano, el órgano le quita el oxígeno a la arteria y sale la sangre a través de la vena y ya sale como sangre desoxigenada. Entonces, ¿cómo podemos hacer que disminuya la sangre en este tejido periférico? Si bloqueamos la arteria, si tenemos por ejemplo un trombo en la arteria, o sea, si bloqueamos el flujo arterial, no le va a estar llegando sangre al tejido periférico. Entonces, bloquear la arteria hace que no le llegue sangre al órgano. Esta es una. Y la otra es bloquear la vena. Entonces lo voy a poner aquí. Aquí está el tejido periférico, aquí está la vena y aquí está la arteria. Entonces, si bloqueamos la vena, entonces va a haber primero congestión del órgano. O sea, la vena se está llevando la sangre que le llegó al órgano. Pero si tenemos bloqueada la vena, entonces como sigue entrando sangre aquí al órgano, sigue entrando sangre al órgano, pero la sangre no puede salir a través de la vena porque la vena está bloqueada por un trombo o lo que sea. Si la vena está bloqueada, primero el órgano sigue recibiendo sangre porque la arteria está bien y la vena está bloqueada. Entonces el órgano primero va a estar congestionado y a largo plazo el aumento de presión aquí en el tejido hace que la sangre ya no pueda pasar porque tenemos aquí un aumento de la presión y también tenemos cierta presión que viene de la aorta. Entonces, digamos, aquí está el corazón, aquí está el ventrículo izquierdo y aquí está la aorta. Digamos, esa es una rama de la aorta y lo que depende de hacia dónde fluye la sangre es de la diferencia de presión. Entonces, la sangre y cualquier cosa va de donde hay más presión a donde hay menos. Entonces, aquí en la aorta tenemos más presión de sangre que en este órgano. Por esto, o sea, que en cualquier órgano, cuando no tenemos tapado nada. Por eso la sangre pasa de la aorta al órgano. Ahora, si tenemos tapada la vena, ya vimos que como en principio sigue entrando sangre aquí al órgano, va a empezar a aumentar la presión aquí en el órgano. Y si aumenta la presión aquí en el órgano, en el momento en el que la presión sea mayor que la presión de la aorta, la sangre va a empezar a dejar de pasar de la aorta al órgano. Entonces, un bloqueo del flujo venoso, o digamos del drenaje venoso, porque la vena se lleva la sangre. Esto primero hace congestión del órgano. O sea, está aumentando la presión del órgano porque está entrando sangre, pero no está saliendo la sangre. Entonces, congestión del órgano, esto termina en un aumento de presión en el órgano, y si esta presión es mayor que la arteria o mayor o igual al de la arteria, entonces la sangre ya no va a pasar de la arteria al órgano. Porque recordamos que todo va de donde hay más presión a donde hay menos. En el momento en el que se igualen las presiones entre el órgano y la arteria, o que la presión sea mayor en el órgano que en la arteria, vamos a tener disminución de la sangre que le va a llegar al órgano. Entonces, ¿cómo podemos tener isquemia? De dos maneras. O una disminución del flujo arterial, o sea, como lo tenía antes. Aquí está el órgano, aquí está la arteria, y aquí está la vena. Entonces, isquemia, ya vemos que es una disminución de la perfusión de los tejidos, o sea, disminución de la sangre que le llega a los tejidos. Y puede ser o porque tengamos bloqueado el flujo arterial por un trombo o lo que sea, entonces bloqueo del flujo arterial, o porque tenemos bloqueada la vena.
bloqueado el drenaje venoso, bloqueo del flujo venoso, porque nos hace congestión del órgano, aumenta la presión aquí, entonces como vamos a tener más presión en el órgano que en la arteria, la sangre no va a poder pasar de la arteria al órgano, porque la sangre va de donde hay más presión a donde hay menos, y aquí tendremos más presión en el órgano, entonces menos sangre pasaría de la arteria al órgano, entonces disminución de la perfusión del tejido, o sea, isquemia. Nos vemos en el siguiente video.